Bienvenidos a una nueva edición de Metadata, edición post-electoral en solitario. Le mandamos un saludo al amigo Tony Villalba, que se está recuperando de una gripe, que están viniendo fuertes las gripes, gente, así que recomendación, por un lado cuidarse, por otro lado a vacunarse. Vayan a los CAPS, hospital, clínica, a su médico, pídanle que le haga la receta y vayan y vacúnense contra la gripe porque está pegando bastante fuerte. Hay unas cepas medias raras ahí que te agarran y te tumban, como le pasó al amigo que esperemos que esté bien la semana que viene y lo tengamos de vuelta con nosotros. Así que hoy me toca en soledad un programa casi totalmente electoral. Vamos a dejar para el último bloque y nos vamos a meter con lo que va a pasar este fin de semana, que tiene que ver con el Día del Padre y con la posibilidad de comprar con algunas ventajitas con tarjeta de crédito en los negocios de Misiones. Vamos a estar con una charla de Carlos Amores, presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, hablando sobre el Ahora Papá y cómo los ahora ayudan a enfrentar un poquito la inflación que, vale decir, esta semana se conoció la del mes pasado, 1,5, la más baja en 5 años, viene bajando la inflación, lo ha conseguido el gobierno nacional, pero, porque siempre hay un pero, sigue estancada la economía, está bastante difícil la cosa, no activa, hay sectores que no logran empezar a crecer y empieza a haber preocupación porque mientras baja la inflación, está creciendo también despacito el número de desocupados y la complicación para llegar a fin de mes. ¿Cuánto tiene que ver la baja de la inflación con la poca venta que hay en determinados sectores? Bueno, quedará para el análisis de los economistas y seguramente lo vamos a hacer en los próximos días. Nosotros hoy nos vamos a dedicar mucho más a la cuestión electoral, porque el fin de semana fueron las elecciones y quedó muchísima tela para cortar. Y vamos a empezar en este bloque con un pequeño análisis de lo que pasó y después nos vamos a ir metiendo. Primero en lo que pasó el domingo, escuchando a los protagonistas y viendo algunas de las cosas que sucedieron. Después en el escrutinio, en los resultados y en cómo se encaminaba la cosa. Y vamos a cerrar ahí y esperemos que la semana que viene podamos empezar a hablar ya con números determinados del escrutinio definitivo con quienes van a ser diputados y quienes estuvieron en la campaña. Y después ya va a arrancar la campaña para octubre. Primer dato que nos dejó la elección del domingo, la baja participación. 55% de los misioneros empadronados fueron a votar. De 1.002.188, solamente el 55% se presentó a votar. Apatía, desinterés, desconexión con la política. Eso, pichadura, podríamos decir, decepción. Son algunos de los conceptos que vuelcan quienes estuvieron caminando la campaña. Los propios candidatos, fuera de cámara, nos decían, va a haber muy baja participación porque la gente no le interesa, la gente está en otra, la gente piensa cómo llegar a fin de mes, la gente está preocupada por su economía, está preocupada por la changa, está preocupada por el trabajo. La política no entra, a la política no le dan bola, no nos escuchan, no nos quieren escuchar. Algunos están decepcionados, otros están pichados, otros están preocupados por otras cosas. Esto decían fuera de cámara los candidatos, esto veníamos nosotros adelantando que iba a pasar, así llegamos a la elección con menor participación en los últimos 40 años en la provincia de Misiones. ¿Solo en la provincia de Misiones? No, es una tendencia que se viene dando en todas las provincias donde se votó hasta ahora. Todas marcaron una tendencia a la baja en la participación, todas con menos participación que el 2021. En algunos casos, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 puntos porcentuales menos, en otros como en Misiones, 4. Ahora, 4 puntos porcentuales menos en Misiones 2025 respecto al 2021. Pero si hacemos el paralelismo, la situación parece mucho más grave, porque en el 2021 la baja participación tuvo que ver con el COVID. Saliendo de la pandemia, gente todavía con miedo a ir a lugares donde se amontonaba mucha gente, gente infectada que no podía ir a votar, contactos cercanos que no podían ir a votar, una tormenta tremenda que había azotado a Misiones el día de la elección, voladura de techos, caída de árboles, granizo, fue terrible ese día. Así todo votó el 59,5%. Si hubiera sido el 2021 un año normal, sin pandemia y sin esa tormenta, quizás estábamos hablando hoy de 15 o 20 puntos de diferencia en participación entre una situación normal de una elección legislativa y lo que pasó el domingo. La situación es preocupante. Este domingo fue un día hermoso, espléndido, pero la gente no tenía ganas de votar. La gente no tiene ganas de política. Anotar ahí un tilde para todos los partidos políticos, ver cómo recuperar el interés de la gente, cómo recuperar la empatía
para estar más cerca y que la gente vuelva a interesarse y vuelva a importarle elegir, que en definitiva es eso lo que se hace cuando se vota, elegir quiénes van a conducir los hilos del país o de la provincia. Después los resultados dejaron varias cosas para cortar. Empecemos por el ganador. Ganó perdiendo, perdió ganando, gana o pierde, solo gana. Bueno, el Frente Renovador terminó siendo el espacio más votado. Ganó electoralmente, ahora políticamente tiene bastante pinta de derrota. Primero porque ponía en juego 13 bancas, 11 propias y 2 anexadas a partir del clásico torneo de salto con garrocha al oficialismo que se produjo a lo largo de los 4 años que pasaron, en el cual Santiago Mansilla y Martín Sancho dieron un garrochazo, desde la Cámpora hacia el Frente Renovador y terminaron su periodo siendo parte del bloque renovador. Bueno, 13 diputados, 6, 7, está terminando el escrutinio definitivo, es lo que termina metiendo. Número bajo para lo que se pone en juego. La peor elección de la renovación legislativa había sido en el 2013, habían metido 9 diputados, no llegaron ni a eso. Fue una mala elección. Políticamente tiene gusto a derrota. El segundo fue La Libertad Avanza. Primera elección, 5 diputados, sale segundo, se posiciona como la principal fuerza opositora, pero saca el 22% de los votos, con toda la estructura nacional trabajando para esta elección. Recordemos, vino Martín Menem 3 veces, en los últimos 15 días fueron 2, vino 2 veces Karina Milei, recorrió Posadas y Oberá caminando la última semana, vino 2 veces en los últimos 15 días Patricia Bullrich, la ministro con más cercanía al misionero o con más interés por parte de un buen grupo de misioneros, así todos segundos. Apenas un diputado más que el tercero, que es la gran sorpresa y que sí es uno de los ganadores, que es Ramón Amarilla. Ramón Amarilla se transformó en la sorpresa. Desde la cárcel, sin poder hacer campaña, solamente con algunos videitos por redes sociales, y lo que pudo hacer Miguel Núñez en algunos medios, como el representante, digamos, de la campaña de Ramón Amarilla mete 4 diputados, uno menos que La Libertad Avanza. ¿Y de dónde salieron los votos de Amarilla? Bueno, los votos de Amarilla salieron en buena parte de los empleados públicos, pichados, enojados, molestos por lo que viene pasando en los últimos años, por cómo son tratados en los últimos años, se volcaron ahí, encontraron un referente, crearon un mártir. El mártir de los empleados públicos hoy es Ramón Amarilla. Fueron ahí a mostrar su enojo, su descontento con un espacio político que supieron ser base electoral. Los empleados públicos eran la base electoral de nacimiento del Frente Renovador. Bueno, buena parte de eso se corrió. La boleta de Amarilla se repartía en dependencias del Estado. En oficinas de ministerios, calladitos por lo bajo, cuando nadie los veía, se compartían las boletas los empleados públicos. En la legislatura pasó lo mismo. En organismos descentralizados pasó lo mismo. En hospitales, en escuelas, en todos lados. Donde había empleados públicos, había algunos ahí que tenían boletas de Amarilla y se las repartían. Encontraron un referente y le sacaron bancas al gobierno provincial. Igual no es solo empleados públicos Ramón Amarilla, ahí también hay un voto enojado con el gobierno o antirrenovador, por naturaleza, sector pequeña y mediana industria forestal, pequeña y mediana industria yerbatera, tealera, industrias pequeñas y medianas, industriales pequeños y medianos, más algunos comerciantes, todos decepcionados de la motosierra de Milei. También ahí votos pérdida para La Libertad Avanza. Los 2 de arriba, el primero y el segundo, perdieron votos a manos del tercero. De la Renovación se le fueron empleados públicos, de La Libertad Avanza se le fue un sector de pequeño y mediano empresario y comerciante que creía en esas ideas, pero cuando vio la motosierra, vio que la motosierra le pegó de lleno. Decepcionados, fueron a buscar a Ramón Amarilla. Después, en el cuarto lugar, la otra sorpresa o el resurgimiento, que es Cacho Bárbaro. Héctor Cacho Bárbaro volvió a sus raíces, después de un año de introspección y algunos videitos, volvió a sus raíces, volvió a crear un espacio para el sector rural, salió a recorrer la cuenca tabacalera y logró meterse con 2 diputados en la Cámara y hacer resurgir a su partido como una representación del sector rural. Atentos a lo que viene, porque si Cacho Bárbaro sigue en esa línea, va a volver a ser un jugador de peso en la política misionera, como lo supo ser en las últimas décadas, hasta que en algún momento
Las luces del Congreso Nacional los llevaron a asociarse con algunos sectores más de la política porteña y más de la política urbana, y desentendió un poco el sector rural, y los pichados del sector rural se lo hicieron pagar, lo dejaron de lado, se fueron a buscar otras opciones. Bueno, Cacho entendió eso, volvió y hoy vuelve a generar en el país un ruido en un sector productivo que es bastante interesante y que tiene mucho peso electoral. Y los libertarios, por último. No, por anteúltimo, perdón, hay uno más abajo todavía. Partido Libertario, Martín Arjol a la cabeza, los radicales pelucas rompieron el radicalismo, se fueron a otro lado, quisieron ser la representación de Milei, pero la gente no compra segundas marcas, la representación de Milei es La Libertad Avanza, el objetivo era quizás ganarle a Diego Harfield y ir a decirle a Milei, viste, nosotros tenemos más votos. No, bueno, quedaron ahí atrás, salvaron las papas gracias a Pablo Argañarás, que hizo una excelente elección como candidato a concejal en Posadas. Si vamos a los números pelados, nos olvidamos de los lemas y los sublemas. Primero Daniel Vigo con 11.500 votos, segundo Pablo Argañarás con 9.500, y si tenemos que buscar al tercero de los más votados ya tenemos que ir casi a los 5.000 votos. Muy lejos de Pablo, mucho más cerca de Dani Vigo que el tercero de él. Excelente elección, y casi que la banca de Martín Arjol se la debe a Pablo Argañarás y la elección en Posadas, así que a él me parece que es al que hay que felicitar. Después, ¿qué va a ser de la vida de ese sector en los próximos 4 años? Veremos. La Libertad Avanza ya dejó claro, el que quiere ser representante de las ideas de Milei, a la Libertad Avanza. Ahora que quedaste allá atrás, vagón de cola. Veremos qué lugarcito hay en alguna oficinita para vos. Ya cuestiones electorales no hay nada que discutir. Partido Libertario, si querés seguir, vas a tener que anexarte a la Libertad Avanza porque no hay segundas marcas. Y por último, el Frente Unidos por el Futuro. El Frente Unidos por el Futuro, esa cosa diluida de Cambiemos, una parte del PRO que todavía sobrevive, una parte del radicalismo que todavía sobrevive, una banca. Santi Koch va a ser diputado, pero queda claro que el radicalismo y el PRO están destruidos, que necesitan una refundación, que van a tener que pensar en cómo levantarse, que esto de ser dueños de sello no sirve para mucho, que esto de hacer frentes por hacer frentes no sirve para nada. Bueno, el desafío de estos dos partidos es ver cómo vuelven a resurgir. Quizás se van a tener que comer otro mazazo en la elección que viene de octubre, pero puede ser un buen momento para repensarlo y ver cómo se rearma la cosa, porque muy mal salieron de esta. Así que este es más o menos un resumen de los espacios políticos que van a quedar con representación en Cámara de Diputados. Espero les haya interesado, espero lo hayan entendido. Nosotros ahora le vamos a mandar un saludo a la gente de Bodega Santigal, Roberto Máger y familia, que nos acompaña este año. Por acá abajo están los vinos exquisitos, se los recomiendo. Uno y Aduentus, Malbecs, Cabernet, son buenísimos vinos multipremiados en el mundo que se consiguen en diferentes lugares del país y del mundo. Se consiguen en España, en Estados Unidos, en Rusia, en Ecuador, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Bueno, se pueden conseguir estos vinos en todos lados y también están acá en Posadas y son altamente recomendables, así que búsquenlo. A su vinoteca amiga, recomiéndenle que los busquen. Acá abajo está el número para contactarse y tener estas exquisiteces. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta nos ponemos a repasar lo que pasó el domingo. Después vamos a ir a los resultados y por último, no se olviden, vamos a hablar de el bolsillo y cómo ayudarlo para el Día del Padre. Pausa y volvemos.